Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Carlos Fernando Villa y esto es Tiempo de Mercadeo, un espacio que hacemos para todos ustedes con el fin de comentar aspectos relacionados sobre la generación y el mantenimiento de los mercados. Y en este campo, la verdad es que desde hace bastante rato ya la preocupación de muchos mercadólogos tiene que ver con la preparación de la gente de ventas, porque todavía es muy común ver cómo se confunden las ventas con el mercadeo. Y la verdad es que el trabajo que se hace muchas veces se pisa, o como se dice vulgarmente, pisa las mangueras de uno y otro. En esta oportunidad vamos a hablar con una persona que lleva más de 16 años preparando vendedores y enseñándoles cómo atender, y mucha gente confunde atención con servicio. Vamos a ver ese tema dentro de un momentico con el doctor Álvaro Diego Arizmendi, gerente de la empresa Consultor. Ya volvemos. Bueno, Álvaro Diego, buenas noches, bienvenido. Carlos, muchísimas gracias por esta invitación a Tiempo de Mercadeo. Hombre, es que la verdad es que es un tema que nos ha preocupado mucho y todavía la gente sigue confundiendo mercadeo con ventas y a la gente de ventas yo no sé cómo la están preparando. Por eso te invité para que nos contés, a ver, no en el caso tuyo, sino para que hablemos en general de la gente de ventas y su enfoque mercadológico. Yo creo que ahí están fallando mucho las escuelas que están preparando vendedores. No sé tu opinión. Muy bien, Carlos. Realmente uno de los trabajos que nosotros desarrollamos en el país es lo que llamamos el cliente incógnito con grabación en video. Eso lo que nos permite es evidenciar una realidad clara de qué está pasando con el cliente una vez llegó al punto de venta. Y esto con una premisa básica, hay dos caminos para ganar más. El primer camino es que lleguen más personas a nuestro punto de venta y el segundo es que la persona que llegue compre y nos compre más. Entonces, muchas veces hacemos grandes esfuerzos, o se hacen grandes esfuerzos en las compañías por hacer que el cliente llegue hasta la puerta, pero de la puerta hacia adentro a veces no tenemos vendedores sino espantadores. Hombre, sí, la verdad, y yo creo que nosotros nos quedamos en el medio colombiano, salvo contadas excepciones, preparando gente para los años 70 y 80. No sé, pero me parece que todavía se está trabajando mucho la acción que va a forzar una decisión de un consumidor o de un comprador y no se le está dejando mucha opción tal vez por la cantidad de alternativas que tiene y se quiere acorralar. Y yo creo que eso no es perjudicial y por eso yo decía en la introducción, hombre, yo no sé por qué a los vendedores no les están inculcando la actividad mercadológica o la diferencia que hay entre mercadeo y ventas. Y a las gerencias o a las directivas empresariales en nuestro medio también les está faltando mucha más claridad en ese aspecto. No sé si tú te has dado cuenta de eso o si estás de acuerdo o no. Hay una cosa muy importante, de todas formas, en ocasiones la confusión más grande está entre vender y mostrar. A veces se cree que cuando estoy mostrando un producto, estoy vendiendo. Y vender es una cosa muy distinta a mostrar. Si bien para vender habrá que mostrar, ¿sí? Pero vender es todo un proceso de exploración en el cliente, de conocimiento de su necesidad, presentación efectiva del producto o servicio como tal. En esto hay una gran diferenciación. A veces se pensaba, y antaño se pensaba como las llaves de judo que cuenta un escritor, era como la llave 8, aplíquele la 8 para que le venda. Hoy hablamos de vender soluciones o de ofrecer soluciones, o más que de vender, de ayudar al cliente a comprar. ¿Sí? O de suministrarle al cliente experiencia. Correcto. Y definitivamente en esa experiencia yo vendo emociones. Y esa es una cosa esencial. Es decir, yo vendo más con mi cuerpo que lo que vendo con mis palabras. Muchas veces el cliente se le dañó, muy raro. Yo llevo acá 10 años y nunca había pasado. Primera vez, ¿sí? Ya le estoy diciendo con mi rostro y con mi cuerpo mucho más de lo que le puedo decir con mis palabras. Claro, le está diciendo a uno bruto, le está diciendo a uno que no hizo las cosas bien, le está diciendo a uno que no actuó como debería haber actuado. Correcto. Y ya lo está insultando, porque es que para que un vendedor lo insulte a uno no necesita ni mentarle la madre, ni decirle palabras, ni nada, simplemente con ese lenguaje corporal le está indicando a uno muchas cosas. Correcto.
Sin embargo, sigue en vigencia técnicas del proceso de venta. Claro, pero Álvaro, antes de eso yo quisiera preguntarte algo, porque Peter Drucker tuvo una frase por allá en los años 50 que para mí todavía tiene toda la vigencia del mundo, y decía Peter Drucker: si el mercadeo se hace bien, la labor del vendedor, como se hacía entonces y se ha seguido haciendo, sobra. Porque con una actividad mercadológica bien hecha, el vendedor es un asesor en el proceso de decisión, pero no un echacuento ni un culebrero Correcto. para que a uno le compren. Correcto. Anteriormente se pensaba, vendíamos productos, y en la venta de productos a mí no me interesaba si le servía o no, sino que el objetivo esencial era vender a como diera lugar. Hoy, cuando estamos vendiendo una solución, hoy estamos pensando en el largo plazo. Ahí es donde la asesoría es esencial, donde yo conocer si mi producto o mi servicio es realmente lo que usted necesita. Si yo estoy dando a ese blanco, es una relación de gana-gana de largo plazo. Hoy ya no me interesa que usted me compre, me interesa que me compre usted, su mamá, su tía, su prima, su hermano. Hoy no me interesa que usted me compre hoy, sino que usted nos compre mañana y el resto de su vida. Queremos es un cliente de por vida, un fan de nuestro producto, de nuestro servicio. ¿Y no crees, Álvaro, no has encontrado mucha dificultad en las directivas de las compañías? Porque es que los directivos nuestros hoy en día parece que quieren es que las cosas se den ya, y que la rentabilidad empiece ya, y que se ganen todo de una vez. Sí. Y entonces a los vendedores les exigen como si fueran unas máquinas, como si fueran unos objetos, y muchas veces la misma parte directiva de nuestras empresas, pues hombre, acaba con los seres humanos porque no los trata como seres humanos. Ahí en lo que decías ahora, Carlos, con respecto a la confusión entre mercadeo y ventas, y en el hecho de lo que mencionabas, se piensa que hay empresas incluso que dicen, no, pues que si yo vendo así, muchas veces les mostramos en los videos procesos de desatención o procesos en los cuales hay muchos aspectos por mejorar en el proceso de ventas, y dicen, no, es que yo vendo así, es decir, a mí el mercadeo me hace que venda y yo tengo los vendedores es para que básicamente le den la respuesta al cliente. Esa ha sido respuesta de algunos, cada vez más pocos, comerciantes, que nos han dicho, oh, no, es que yo vendo así. El asunto ahora es que, ¿por cuánto tiempo? Porque cada vez está llegando una exigencia más grande, compañías, otras grandes multinacionales en todos los sectores, que hacen que el mercado cada vez sea mucho más exigente. Entonces yo tengo que tener un equipo mucho más preparado. Álvaro, si yo te preguntara por un perfil de un vendedor para el medio nuestro, es que es otro problema, que cogemos los libros de otras partes y queremos que los vendedores sean iguales sin caer en cuenta de la parte cultural y todo eso. Sí. Si yo te preguntara, Álvaro, en tu concepto, ¿cuál debe ser el perfil de un vendedor para nuestro medio? Y vamos a hacer una diferenciación. Un vendedor demostrador y un vendedor de ruta o un vendedor de los que van a la calle. Empecemos por el demostrador. ¿Cuál debe ser el perfil que debe tener? Esa es una buena pregunta, Carlos. Para mí un buen vendedor son tres cosas. La primera de ellas es la selección, porque yo no le puedo pedir peras al olmo. Quiere decir, hay competencias que la persona debe tener para el proceso de ventas. Entonces la selección es un primer componente. ¿Y cuáles básico. son esas competencias? En esas competencias, entonces hablamos del dinamismo, de las personas que no haya que estarlas empujando, sino que tengan un gran desarrollo proactivo, que las personas tengan la capacidad de buscar las soluciones, que sean recursivos, que tengan un buen manejo del lenguaje, que tengan trabajo en equipo, conciencia por la empresa, que estén pensando no solo en su bolsillo, sino en el bolsillo de la organización y en el bienestar en general de la persona a la cual le van a vender. Creo que... Tiene que tener también un vendedor comodidad, ¿no es cierto? Porque es que, por ejemplo, uno no los puede sentar en cualquier silla. Tiene que tener una comodidad adecuada, por ejemplo, en esa silla, una silla de Herman Miller, que venden elementos y complementos que son para generar un ambiente agradable, adecuado, para que la gente se siente y le puedan vender y el vendedor pueda estar tranquilo. Por eso, vamos a hacer una pausita para que descansemos en la silla. Elementos y complementos en el 444-2292 los atiende muchísimo mejor. Ya volvemos. Álvaro, sigamos entonces, sigamos con ese perfil, con esas características que debe tener. Entonces, bien, en la reflexión que planteabas con el tema de la silla, hay una cosa esencial y la idea es buscar personas que irradien la emoción que el cliente quiere comprar.
Quiere decir, yo le compro a quien refleja la emoción que yo estoy queriendo comprar. Porque eso da confianza. Claro, si yo llego y te vendo estas pastillas para la tos, tómese 2, ¿cierto? Es decir, Acaba uno que va a comprar vendiéndole al sí, claro. Entonces, yo debo reflejar la emoción que el cliente quiere comprar y debo buscar personas que reflejen esa emoción que queremos reflejar. En alguna oportunidad yo leía que el vendedor debe tener una mente tan abierta y una mente muy predispuesta a la empatía, que es exactamente más o menos lo que estás diciendo. Correcto. Bueno. Una de las características esenciales es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir por el otro, de entender en el otro qué es lo que el otro quiere. Esa es una de las competencias que de hecho se evalúa en muchas pruebas de selección de vendedores. Entonces, una primera fase es esa de competencias. Luego viene el entrenamiento. Ok, pero entonces digamos, ese es para el vendedor demostrador, que coincide en mucho con el vendedor de ruta o el vendedor callejero, o como lo quieran llamar. En todo, en términos de un perfil básico, habrá cosas diferenciales. Claro. Que es, por ejemplo, pues habrá que estudiar si esta persona pues en su recorrido pues tiene la capacidad de entrar en frío por si tiene que llegar en frío a algún local, es decir, que la persona es agresiva, lo que decimos agresivo en términos comerciales, que no le da temor acercarse a un cliente en frío y presentar su producto, o para el caso del vendedor que está, por ejemplo, en un mostrador o en un punto de venta, pues esa habilidad no la necesitamos tan fortalecida porque ya el cliente nos está llegando a nuestro punto de venta. ¿Qué tanta cultura general debe tener un vendedor? Esa es una pregunta que me parece maravillosa por un aspecto. Mire, yo en las capacitaciones hemos entrenado más de 10.000 asesores en el país y yo siempre hago esta pregunta en todas las capacitaciones. Levante la mano el que haya leído un libro de ventas en el último mes. Un libro o un artículo de ventas por su propia cuenta. Cuando estamos de buena suerte, levantan la mano en el auditorio 1 o 2 personas. Sí, pero eso es una suerte bárbara. Y apuesto ¿sí? que lo han leído por el método preferido de los colombianos, que es el método contámelo. Que cuando encuentran la película, cuando esté la película. Exactamente. Porque la verdad es que la lectura en nuestro medio no es una cosa pues que uno diga, asusta. La verdad es que asusta el bajísimo nivel de lectura per cápita que hay en Colombia. Yo les hago la reflexión y les digo, hombre, ¿usted cómo quiere ganar más haciendo lo mismo? Si usted hace lo mismo, no tiene sino un único resultado, ganar lo mismo, porque cada vez la competencia se prepara más. Pero entonces, ahondando un poquitico en ese tema de la cultura general, que la verdad tiene que ser amplio, ¿en qué campo debe tener más conocimiento del vendedor? Eso depende del área de desempeño, Obviamente. Definitivamente. Por ejemplo, en las agencias de viajes tenemos asesores, entonces le preguntan, señorita, quiero un viaje a África. Ah, sí, señora, y entonces no tiene ni idea. África, estamos pensando que África... La parte de geografía, pues, en una agencia de turismo... Es un país y es todo un continente. Entonces, pues claro, eso va a ser un requisito esencial para ese caso. El que vende vehículos, pues... Es que no tenemos que ir muy lejos. Uno dice que quiero conocer Antioquia y ni siquiera encuentra un vendedor que tenga un conocimiento de nuestro departamento o de nuestro país. Lo más grave es una actitud. Como a mí no me han enseñado, a mí nadie me ha dicho nada, ¿cierto? Yo les muestro y les digo, venga, mire, coja hoy el computador, y venga, entremos a YouTube, y venga que usted puede ir a cualquier lugar del mundo sin ir, Claro. Y usted lo puede conocer. Es que nos falta una cosa que desde niños no nos han inculcado, y es la autocapacitación y la autoactualización. Sí, eso sí. Y aquí todos nos estamos acostumbrando a deme, dígame, enséñeme, muéstreme, pero no caemos en cuenta que hay una cosita que se llama Internet y con la que yo pues hago bromas porque en Google o en YouTube uno puede entrar a donde quiera en el mundo, inclusive a todos los municipios nuestros. Sí, el que menos tiene una foto. Sí, correcto. Entonces ahí falta pues mucho. Pero total, eso es yo siempre les digo, hombre, a uno profesional no lo hace nadie, y profesional en ventas no lo hace a uno nadie, ninguna universidad en el mundo saca profesionales. La universidad entrega un título, ser profesional es una actitud, una forma de hacer las cosas, una forma de mejorarse uno mismo, una forma de evaluarse uno mismo y de querer ganar más y de querer avanzar más. ¿Qué tanto debe saber un vendedor de finanzas? Bueno, por ejemplo, para las entidades financieras. No, para un almacén. Pero le quiero hacer la reflexión con las entidades financieras por una cosa.
porque muchas veces me los encuentro y no tienen ni idea de finanzas. O sea, no saben del dólar, no saben de las inversiones. Es más, lo único que conocen es su producto. Yo tengo que conocer... Que era la esencia del vendedor antes, conocer el producto. Pues que ahora Exactamente. tienen que tener un Estamos montón en el pasado en muchos aspectos. Ey. El proceso de venta que nosotros hemos evaluado, hay cosas críticas, porque después de evaluar cerca de 9.000 asesores, encontrar errores comunes de ese proceso de venta que cuestan una cantidad de dinero, y esos errores comunes son errores simples. Uno de los errores más comunes es no explorar en el cliente. Claro, empiezan ofreciendo sin preguntar si quieren. Ah, sí, le tengo este. ¿Usted cómo supo que yo necesitaba, como adivino? Yo adivino. Ahí es cuando uno como comprador dice, ese es el que yo quiero que me compren. Ajá. Ese es el que me quieren vender, no el que yo necesito. Correcto. O sea Correcto. que eso es un punto clave. Ahora, Álvaro, hay un punto que también uno encuentra mucho en las gerencias acá, que en la capacitación de vendedores buscan un perfil adecuado para lo que ellos llaman manejo de objeciones. ¿Qué tal está eso? Bien, muchas veces incluso le dicen a uno, venga, yo quiero que me dictes una charlita de cierre. Ah, cierre de venta. Sí, nos damos una charlita porque es que estamos, pero yo los veo muy mal en cierre, entonces necesitamos cierre y manejo de objeciones. Esos son los temas. Son los dos temas. Sí, entonces es como, venga, pues enseñémosle la llave de judo. ¿Sí? Claro. El cierre es una conclusión, por eso se llama cierre. ¿Se cierra solo? Quiere decir, si yo hice bien toda la primera fase del proceso de venta, que es conocer qué es lo que usted quiere, que es mostrarle cómo eso que yo tengo acá cumple con lo que usted quiere, ya ahí el proceso de venta, en ese momento el cierre llega por añadidura. ¿Sabes quién ha hecho muy bien eso? El Hotel Dan Carton. Por eso tiene una cantidad de reconocimientos en nuestro medio como el mejor hotel, y en eso que ustedes también trabajan, que es la atención, que no es lo mismo que el servicio, como vamos a hablar dentro de una semana, pero en eso el Hotel Dan Carton nos da clase. En el 444-5151 pueden encontrar muchas cosas que el Hotel Dan Carton tiene para nosotros. Ya regresamos. Hombre Álvaro, la verdad es que eso del cierre de ventas preocupa, porque cuando uno llega a alguna sesión de consultoría le dicen, hombre, es que yo necesito que mis vendedores aprendan cierre de ventas. Y yo siempre digo, es que no saben, ¿ok? Sí hay una cosa muy clara, Carlos, y es que se desconoce dos cosas esenciales del cierre de la venta. El cierre de la venta hay que hacerlo porque hay que, en ese proceso, lo que se ha estudiado es promover la acción de decisión, ¿cierto? Y en ese promover la acción de decisión yo tengo que saber claramente cuándo es momento de cerrar la venta y cómo hacer el cierre de la venta. Pero Álvaro, tú decías una cosa ahora, y es que el vendedor tiene que entender cuáles son las circunstancias que está viviendo el cliente y qué temperamentos y qué cosas tiene, porque en el mercadeo y en la psicología del consumidor se ve muy claro que todo el mundo no es igual. Y cuando yo soy conocedor de algo, no es lo mismo que cuando no soy conocedor, o cuando tengo un temperamento, no es lo mismo que cuando mi temperamento es así, pues no es lo mismo que el otro, y yo puedo ser más visual o más ecoico, o puedo ser más kinestésico. En fin, hay muchas cosas ahí que yo me he encontrado que a la gente de ventas como que o no le enseñan, o no les gusta, o no hacen el esfuerzo por identificar en un cliente si es de esta categoría o de esta o de aquella otra. Y entonces hablan de planeación neurolingüística, y hablan de neuroventas, y hablan de un montón de cosas, pero ve uno que no tienen, siempre es la misma carreta. El vendedor le están enseñando a hacer carretudo, pero no a explorar cómo es el cliente ni qué necesidades tiene. Muy bien. Y en eso era precisamente ese esquema de ventas anterior donde el objetivo era cerrar a como diera lugar. Me contaba otro autor, me decía en estos días conversando, me decía, es que en la época de él, llegaba y le decía, vea, usted ya cerró, ¿qué está esperando ahí en la oficina? Váyase rápido antes de que el cliente se arrepienta, ¿sí? Es decir, era casi que llegar al cierre era una cosa tan a presión que había que escaparse. Es que yo me acuerdo de esa época, de los años 70, 80, que al vendedor le enseñaban que cuando uno hacía alguna pregunta, no lo dejara ir. Entonces uno decía, oiga, ¿qué hora es? Entraba uno a preguntar qué hora era y le decían, hora de que hora de que cambie la camisa que tiene porque vea, me acaba de llegar una, y uno salía pues encartado y no volvía porque le cogía miedo al vendedor. Claro. Y todavía hay mucha gente que quiere que eso funcione así. Claro, exacto, y eso es muy grave. O hay todavía los que venden por vender.
y ese que vende por vender, vende una vez. Primo, una cosa es el vendedor de mostrador, otra cosa es el vendedor de ruta. Yo creo que ambos deben trabajar. Seguimiento a la postventa. Sí, exactamente, la postventa y hacerle un seguimiento al cliente. Porque es que aquí, cuando la gente compra algo tangible o intangible o lo que sea, ya dan por hecho que uno como cliente sabe, domina y todo lo demás. Y no lo llaman a uno a preguntarle cómo va, cómo le ha parecido, ni nada. ¿Qué tanto debe participar un vendedor ahí? De eso lo que podemos notar es una ausencia generalizada. Eso no podría Eso yo el vendedor y el mercadólogo. podría yo decir que en Colombia eso en los vendedores no existe, de lo que nosotros hemos medido. Y es una cosa que realmente es lo que estábamos hablando ahora, lo que nos interesa es el largo plazo. Y el largo plazo de una relación se construye con una relación. Muchas veces encuentro los vendedores, por ejemplo, en el tema de seguros. Entonces, llaman al cliente la semana antes de vencerse el seguro y el resto del año nunca lo llamaron. Y hombre, ¿qué relación generó usted con ese señor? Ese señor, ¿por qué le va a comprar a usted si es que o como me llamó a mí una persona de una compañía, pues donde tengo un seguro de vida y me llamaron a preguntarme cómo me parecía el producto. Y el producto que tenía un seguro de vida. Sí. Y le dije a la persona que me llamó, que usted me llama a preguntar por el seguro de vida, es que todavía estoy vivo. Sí, no. Ese tipo de errores o de desconocimiento total del proceso o del producto que estamos desarrollando o de hasta dónde llego yo como vendedor, es lo que decíamos ahora, es el interés genuino por las personas. Otra pregunta, Álvaro, ¿qué tanta tecnología debe manejar un vendedor hoy? Bueno, hay una tecnología esencial que es la del CRM, que me parece una cosa maravillosa, es de lo que estamos hablando. Es de la capacidad de yo tener una base de datos de conocimiento de mis clientes, que yo conozca quién es mi cliente, qué hace mi cliente, ¿Qué le gusta? Lo que yo más pueda conocer, hombre, venga, qué música le gusta. Pero ojo, sin meterse en la parte privada, sin meterse en la vida privada o en las cosas personales del cliente, porque ya eso sería una invasión de privacidad. Habrá cosas que uno podrá conocer y que puede ser interesante e importante de cara a eso, y es, hombre, muchas veces podemos llegar a darle al niño una llamadita, cómo le fue al niño, o cómo le fue en el nacimiento del niño o en el bautizo, son cosas que le demuestran al cliente, vea, esta persona sí se interesó, honestamente. Ahí te voy a contradecir un poquitico. Yo creo que esa parte, esa actividad es más del mercadólogo o de la gente de mercado. El vendedor es el que tiene que avisarle a uno al mercado, vea, la señora de ese cliente está esperando bebé para estos días. Eso sí son y campos, es un trabajo en equipo, como decías tú ahora. Son campos de mercadeo. Claro, no son campos de mercadeo, ventas. pero en el que tiene mucho que jugar el vendedor. Porque es que es el que está en contacto afuera más que todo. Ese es el que tiene el olfato. Yo Claro. muchas veces les pregunto, es una pregunta que hago en el tema de prospectación, por ejemplo, en la búsqueda de clientes. Me encuentro los vendedores sentados haciendo crucigramas en el punto de venta, ¿cierto? Hombre, usted tiene que hacer una gestión proactiva de búsqueda de clientes. ¿Y cómo hago para buscar clientes? Hombre, primero tiene que saber quién es su cliente. Vamos a hacer una cosa, Álvaro, yo te voy a invitar a que sigamos la semana entrante y hablemos de planeación de ventas, porque es uno de los temas que la verdad está fallando aquí, que no saben, los vendedores no saben hacer una planeación. Entonces, como se nos acabó el tiempo en la noche de hoy, vamos a dejar eso para la semana entrante y arrancamos por ahí, ¿te parece? Muchísimas gracias, Carlos, perfecto. Bueno, entonces, pues, no nos resta sino agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en esta oportunidad, invitarlos a que estén muy pendientes para que con Álvaro sigamos la semana entrante sobre estos temas y les recordamos que estamos grabando en los estudios del Centro Multimedial de la Universidad EAFIT. Por el momento, entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes, una feliz noche y nos vemos en una semana. Muy buenas noches y bienvenidos nuevamente a Tiempo de Mercadeo. Yo soy Carlos Fernando Villa, en este programa que pasa para ustedes por nuestro canal regional para considerar aspectos relacionados con la generación y el mantenimiento de los mercados. La semana pasada, con el doctor Álvaro Diego Arizmendi, el gerente de la empresa Consultor, comenzamos el tema de la preparación de los vendedores y de la preparación de la gente de ventas, básicamente, para que sea atenta. Con él vamos a continuar en la noche de hoy, dentro de un momento. Ya volvemos.
Álvaro, buenas noches, bienvenido nuevamente. Carlos, gracias por esta nueva invitación a Tiempo de Mercadeo. Hombre, muchas gracias a ti por estar con nosotros y por que podamos hablar sobre eso de la preparación de los vendedores. La semana pasada dejamos un tema pendiente, cómo debe ser un proceso de planeación o cómo debe organizarse un vendedor en su actividad para que dé resultado, para que sea más efectivo y para que en realidad el rendimiento sea el que se espera de él. ¿Cómo debe ser ese proceso de planeación? Bien, una de las primeras cosas esenciales es lo que llamamos en eso la prospectación. Sí, eso te iba a decir que la semana pasada tocaste el tema de la prospectación. Eso, estábamos comentando de esa parte de la prospectación y de cómo, cuando yo pregunto en la prospectación, venga, ¿usted qué conoce de su cliente? El desconocimiento es muy grande, ¿cierto? ¿Qué es prospectar? Prospectar es responder a la pregunta, ¿dónde están mis clientes? Y pongo Yo le agregaría algo más. Sí. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué quieren? Ahí voy, Bueno. ahí voy. Entonces, esto es como, pongo este ejemplo, usted sale a cazar en Medellín una liebre y yo le doy una escopeta y tres tiros. ¿Qué va a hacer? No, pues, pedirle a la Virgen que aparezca una por ahí. O sea, no se vale la mayorista, no se vale, ¿cierto?, el zoológico, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Empezar a conocer la liebre. ¿Qué hace? ¿Qué come? ¿A qué horas come? ¿Cómo se reproduce? ¿Por dónde se mueve? Y entonces yo ya sé que por este desierto, por ahí no voy a encontrar liebre. Podrá cruzar, porque uno no sabe dónde salta la liebre, pero dónde hay mayor probabilidad. Ahí es cuando mercadeo le tiene que decir a la gente de ventas, mire, la segmentación nuestra es esta. Correcto. Y es esencial. Los vendedores no tienen ni idea. Pero bueno, pero entonces la segmentación no lo es todo desde un punto de vista, porque es lo que tú decías ahora. El vendedor tiene que entender qué quiere, qué puede, cómo, en fin, del cliente. Correcto. Que también mercadeo le debe suministrar esa información. Correcto. Y entonces ahí ya vienen los métodos de abordaje. ¿Cómo voy a llegar donde mi cliente? Y entonces ahí yo tengo que estructurar guiones que me permitan en 30 segundos hacer que el cliente me escuche por teléfono o le llame la atención recibirme. Y esa estructuración de esos guiones son guiones de 30 segundos donde el cliente tiene que tener claro qué gana él con recibirme a mí como vendedor. ¿Qué gana él? Yo se lo tengo que decir en 30 segundos, pero muchas veces llega el vendedor es a exponer su producto, es decir, le vengo a vender, ¿sí? No, el objetivo aquí no es vender, el objetivo acá es yo voy a conocerlo y a mostrarle cómo lo que yo tengo puede ser una solución, pero tengo que saber que realmente qué es lo que usted quiere o qué es lo que usted necesita. Entonces ahí esa parte de segmentación y ahí el mercado nos da unas grandes herramientas para conocer esa necesidad. Hombre, recuerdo a Bob Lamons en Estados Unidos alguna vez que decía que un vendedor tiene que asumir 4 posiciones y cuando está haciendo su planeación debe entender y aceptar que tiene que tener 4 posiciones. Una, lo primero, ser entrenador, ser facilitador, porque el cliente no sabe ni necesita eso. Otra, ser integrador. Otra, ser alumno, estudiante, porque muchas veces un vendedor que se encuentra un cliente que sabe más que él, más del producto, tiene experiencia y todo. Ahí tiene que asumir un papel, pongamos, humilde. Sí, señor. Y entender que el otro sabe más. Es que el vendedor tiene la creencia muchas veces de que es el todopoderoso. Que tiene que sabe saberlo todo. eso. Y ahí es donde entran los mentirosos. Y tiene que hacer un papel también de conciliador muchas veces, porque las circunstancias lo llevan a que tiene que conciliar entre la clientela. Yo creo que ahí falta mucha preparación, Álvaro, no sé. Toda. En el proceso de venta, ese hecho de conocer al cliente o de conocer su necesidad, estamos hablando pues ya de un conocimiento más profundo, pero digamos que para el grueso del comercio, digamos los locales comerciales como tal, yo lo que debo ahí conocer es definitivamente qué es lo que el cliente está buscando y mirar cómo esas preguntas que llamamos preguntas de exploración es el mínimo de preguntas que me dan el máximo de la información para presentar mi producto como una solución a la necesidad. O sea que en la planeación del vendedor debe caer de cuestionario o debe tener elaborado un cuestionario mental, porque eso no es escrito, Bien. pero debe tener un proceso de entrenamiento mental para poder tener un cuestionario vivo en el momento en que lo necesite.
Yo me he ido con los vendedores a la calle, al campo. Parte del entrenamiento es hacerlo en el campo. Y entonces, en ese proceso de entrenamiento, entonces, bueno, para ese abordaje, después de que yo ya sé, o hemos ido en frío, recuerdo pues un caso en Cali, estaba yo con los vendedores en la calle en frío, y es bueno, ¿cómo hago para...? ¿En Cali se hace frío? No, allá no hace frío. Eso es verdad. Entonces llegamos donde el cliente en ese proceso, y bueno, ¿y cómo empiezo pues ese proceso de presentación? Y muchas veces una pregunta abre todo, Claro. todo el panorama, ¿sí? Entonces yo puedo preguntarle, hombre, una pregunta abierta que me dé el máximo de la información y que permita que el cliente haga. Y una pregunta muy simple es, por ejemplo, ¿conoce usted de nuestra marca? ¿La ha escuchado en alguna parte? Hombre sí, hombre no, eso ya puede iniciar una conversación. Inclusive, Álvaro, te cuento que en alguna ocasión en Nueva York, en un congreso sobre comunicaciones de mercadeo, hablábamos de la deficiencia que tienen los vendedores en el proceso comunicacional y que no saben preguntar, porque ese es un punto muy delicado también. Saber preguntar no es fácil, no es una cosa que se logra de la noche a la mañana, y hay que hacer talleres en ese sentido. Son dos artes, ¿qué preguntar? ¿Y cómo escuchar? Y cómo preguntar. Y cómo preguntar también. Porque yo puedo preguntarle, ¿usted qué plática lo buscaba? O puedo preguntarle, ¿usted cuánto planea invertir? O de otra mucha forma. En ese taller, por ejemplo, recuerdo que a la gente de mercadeo y ventas la ponía y nos ponían a que una pregunta la hiciéramos en 20 versiones diferentes. Excelente. Pero no era cambiando pues palabritas, no, cambiar completamente la pregunta, porque es que no es lo mismo preguntarle a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, a uno que sabe, a uno que no sabe. Hay que tener mucha pregunta de la misma. Esa es una muchas maravilla formas. de entrenamiento y hace parte de los ejercicios creativos. Y los autores grandes de creatividad lo que dicen es que usted busque las diferentes soluciones, que lo mismo para diferentes aplicaciones, claro. ¿cierto? Esa es una alternativa definitiva, pero yo tengo que validar en esas preguntas, ¿qué preguntas? El mínimo de preguntas que me den el máximo de la Es, por ejemplo, información, Álvaro, pero bien elaboradas. Claro, cuando uno llega al Hotel Dan Carton, en la recepción le preguntan a uno muchas veces qué habitación quiere, cómo desea, en fin, la comida, en fin, todas esas cosas. ¿Para qué? Para tener una experiencia espectacular en el Hotel Dan Carton Medellín, considerado el mejor hotel de la ciudad. En el 444-5151 pueden tener más información. Ya volvemos. Bueno, Álvaro, en verdad de la comunicación hay un problema grande y uno lo ve, y no solamente para preguntar, para explicar. Un vendedor, y una de las quejas grandes que hay en Colombia es que los vendedores no trabajan léxico adecuado y mucho menos lenguaje, porque aquí ya el lenguaje se volvió soez. Pero el léxico, le explican a uno como si uno fuera un experto. Uno ha comprado un computador, un carro, un teléfono celular, una camisa, un par de zapatos, lo que sea. Y el vendedor tiene, fuera que tiene la misma carreta, le habla a uno como si uno fuera un conocedor de la materia, pues. Como Ese tema lo trabajamos mucho, sobre todo en el tema de atención. Porque es que ya vamos allá, porque si hay una cliente, frase de atención que te la digo, te morís, pero ahora te la digo. Si el cliente no me entendió, yo lo atendí mal. Claro, claro. John Maxwell tiene una frase que a mí me encanta, que dice, ningún cliente es tan bruto para no entender. Lo que hay es un vendedor que no sabe explicar. Eso es o no así sabe definitivo. Es que entonces ingresa la persona al hospital, entonces llaman, vea, es que le ingresó con múltiples laceraciones, con politraumatismos varios y con trauma craneoencefálico. Entonces a ver si se pueden acercar para acompañar. Es que si a uno le dicen, se murió. Si le dicen a la mamá, le da un infarto, Claro. ¿cierto? Entonces, múltiples laceraciones son raspones en el cuerpo, politraumatismos varios son golpes, ¿cierto? Trauma craneoencefálico es el chichón en la cabeza, Claro. ¿sí? No tiene nada, pero ese es el lenguaje, siempre la insistencia, incluso cuando entreno vendedores que venden ingeniería o productos pues de alto conocimiento. Uno va a comprar un computador y le van a uno de memoria RAM, memoria ROM, le hablan a uno de bits, de no sé cuánto, de megas, de gigas. Le voy a contar yo a usted una experiencia que tuve en una compra de un computador que la pongo mucho de ejemplo. Me vendieron un computador con una sola pregunta. Empecé en uno de los centros comerciales de computadores, entonces estoy buscando un computador, le tengo este, le tengo este, le tengo este. Y en uno de los tantos locales llegó un señor y me dijo, caballero, ¿usted qué aplicaciones va a utilizar? Hombre, ve, yo necesito usar esto y esto y esto. Y me dijo, este es el computador que usted necesita.
Con esa pregunta, Claro. una sola, me vendió el computador. O cuando uno va a comprar un carro, el radio de giro de este carro y el sistema, y le explican a uno, pues, y uno Cierto. queda en las mismas. Cierto. Tienen que acabar uno diciendo, hombre, ¿cuánto Sí. vale eso? Sí, a veces yo también critico mucho, hombre, es que el que explica el producto es un experto en el producto, pues no lo sabe vender o nunca lo ha vendido. Entonces traemos el ingeniero pues de la NASA, yo no sé, y entonces en el lenguaje, y todos salen de la capacitación y qué tipo para saber, pero a la hora de traducirle al cliente quedamos en las mismas. Sigamos con el proceso de planeación. Estábamos pues, la prospectación y todo esto. ¿En qué debe seguir? Bien, entonces ahí hablábamos de sacar ese guión inicial para acercarse al cliente y para que el cliente me escuche. ¿Sí? Luego de eso, entonces ya viene ahora sí un acercamiento y es donde yo voy a conocer el lenguaje de mi cliente, esto que comentabas ahorita de ese lenguaje con el cual me estoy comunicando no verbal, ¿sí? Esa relación que estoy estableciendo no verbal, luego estoy explorando un poco más en esa necesidad del cliente y ya viene la presentación efectiva del producto o servicio. Y ahora que decir presentación, me acuerdo que una de las quejas grandes que hay en Colombia también sobre los vendedores es la presentación personal. Sí. Ese tema y el del Ay, lenguaje, yo vengo en una lucha con el dijiste, fuiste, estuviste, Tú. siéntense, párense. Mi amor, ¿sí? tú. Amiguito, ¿en qué le puedo colaborar? Válgame Dios. Esto es una tarea de formación que es exigente, y es un tema también, es cultural, pues cada región del país tiene pues su propio lenguaje y su propio estilo. Para eso que nos empiezan aquí con usted cómo está y a vos qué se te ocurre Sí. y tú qué vas a regalarle a tu mamá. Exacto. Entonces empiezan a tutear, vocear, ustedear, todo. si es costeño, mamicea, No ¿cierto? Si es, diga. si es, Ave si es María. de la capital, entonces su mercea y hacen el combinado. Ese es un tema que es de una exigencia, y el tema de la presentación personal es un tema que no se puede en eso minimizar ningún esfuerzo. Y en Porque eso es la que- planeación tiene que, hombre, si voy a salir o si voy a estar aquí en el almacén, qué tipo de personas está atendiendo y todo. Pero mira que aquí hay una cosa, y es que eso no habla mal del vendedor. Hablando mal, eso habla mal de la marca. De la empresa. Entonces, ¿en manos de quién estamos Claro. poniendo nuestro nombre? Y hacemos un esfuerzo gigantesco, ¿cierto? Y entonces la persona acá, eso hay que corregirlo y eso hay que exigirlo. Entonces, unas combinaciones en el vestuario, una forma de ponerse el uniforme si se tiene uniforme, en esa presentación personal, en eso hay que ser supremamente exigente y eso sí que afecta al mercadeo. Claro. Ahora, alguien decía que uno no puede exigirle a la gente que la presentación personal sea de una altísima calidad. No, es que un momentico, es que la presentación personal es más de aseo que de otra cosa. Es que no tiene que ser de frac o de smoking o de vestido largo, no, es aseo. Más aún, no debe ser 90, 60, 90 la figura. No. Se debe puede ver ser. armónico. Claro. Y se debe ver armónico de acuerdo al producto o servicio que vende. Hoy tenemos un cliente que es una empresa, es un parque de diversiones de niños, una ciudad de niños, es un cliente nuestro, tiene una forma de vestir. Y tenemos una empresa de moda formal masculina, cliente nuestra. No es la misma la forma de vestir, es decir, cuando nosotros evaluamos la apariencia del vendedor, es totalmente diferente la apariencia que debe tener en el lugar de moda al otro lugar. ¿Por Claro, qué? Por la emoción que quiere reflejar. Claro, Peter Glenn decía, el que vende sombreros debe tener un sombrero puesto. Eso es. El que vende trajes no es que tenga, no, pero tiene que estar vestido acorde con lo que está haciendo. Porque también me han dicho, Ahora, es que el yo que vende tengo, vestido de baño, pues no es que tenga que estar vestido de baño, pero por lo menos debe tener una vestimenta. en los restaurantes me han dicho, profesor, nosotros tenemos que probar todos los platos, los meseros. Yo, no, señor. El cliente que tiene que probar uno. Es que usted usted como, entonces, no, es que a mí me parece que el sabor no, es que el sabor es una cosa tan individual que yo no puedo, por más que sepa de ventas o por más que quiera, no, el sabor es una cosa, una experiencia individual. Yo lo que tengo Claro. que mostrarle al cliente es en qué se inspiró el plato y qué es lo que el plato quiere. Claro, y explicarle en términos que la persona entienda. Pero Álvaro, hay un punto también. En la venta de muebles, por ejemplo, el hacer sentar a la gente en un mueble cómodo, agradable, para que vea qué ambiente genera, es fundamental. Eso es lo que hacen en Elementos y Complementos, donde venden Herman Miller. Entonces,
Hay que decirle a la gente que si quiere crear un ambiente agradable para su empresa, para su negocio, para su casa, en fin, en elementos y complementos, Herman Miller se los ofrece. El 444-2292 es el teléfono al que hay que llamar. Ya regresamos. Álvaro, vamos entrando en la última parte del programa y hay un tema que es el de la atención. La gente confunde atención con servicio, son dos cosas muy distintas. Alguna vez en Bogotá estábamos en una reunión internacional y me decía una persona que vino del exterior, me decía, hombre, ustedes son muy atentos, pero muy poco serviciales. El colombiano y en realidad el antioqueño, el bogotano, el costeño, en fin, cada cual tiene su forma de ser, pero somos personas que nos caracterizamos por ser atentas, pero no serviciales. No sé qué opinas de esa frase. Sí, esta semana estaba en un centro comercial, entonces me decían, hombre, nosotros queremos medir la calidad, nosotros nos queremos diferenciar en el servicio. Entonces yo les dije, venga, ustedes, yo lo que entiendo es que ustedes se quieren diferenciar es en la atención, porque es que el servicio es lo que no hacen las personas. Es que aquí somos malitos para el servicio. Yo creo que hay una diferencia, yo creo que parte del error, me corriges ahí, Carlos, es que en inglés customer service es la misma historia que atención al cliente, es lo mismo atención que servicio, no existe la diferencia. Tocaste un punto que me sirve mucho para ilustrar. Fíjate que el gringo, por ejemplo, no es tan atento como nosotros, pero sí es muy servicial. Correcto. Porque el gringo le resuelve a uno el problema. Correcto. En nuestro medio el problema no se resuelve, pero se es atento. Le ofrecen a uno hasta torta y café y todo eso. Atención. Y lo reciben a uno inmediatamente y todo. Pero cuando uno comenta el problema, ahí lo dejan. Cierto. Porque no hay empoderamiento, porque no hay autoridad, no hay autonomía para resolver el problema del cliente. Entonces nos quedamos mucho en la atención, somos atentos, pero no resolvemos los problemas. Y ahí es cuando decía este señor, ustedes son muy atentos. Cierto. Pero no son serviciales. Miren, en el tema de la atención, sin embargo, hay una cosa que es bien importante entender, y es que lo que más impacta en la recordación es la atención. Claro, entre nosotros, pero vuelvo al mismo Claro, punto. correcto. Fíjate que cuando los europeos vienen a nuestro país, muchas veces se mortifican. Cierto. Porque nosotros estamos acostumbrados a que sean atentos. Buenos días, ¿cómo está? ¿En qué le puedo colaborar? Que es un verbo que yo no sé por qué lo volvieron así. Y entonces lo ha encontrado todo. Y otro momentico, déjenme que yo vine. Sí, déjeme en paz. Déjenme en paz. No me acose. Sí. Porque para muchos eso es un acoso. Cierto, cierto. Y nosotros, para nosotros eso es una gran atención y hasta lo llevamos al servicio. Cierto. Y ahí es cuando están las diferencias. Un japonés, por ejemplo, con todo el respeto que me merecen los japoneses, tienen una forma de ser muy distinta a la nuestra. El japonés es una persona que no está, pero es que nosotros llega la persona y empezamos, ¿y qué hay por la casa? ¿Y cómo están? ¿Y cómo le...? ¿A usted qué le importa? Como le dijo un japonés a una persona en Bogotá, en un almacén, que le preguntó, ¿a usted qué le importa? Entiendo que el japonés, y preguntarle el nombre es una ofensa. Pues hombre, hay cosas en las culturas de los diferentes pueblos, inclusive uno de los programas que voy a hacer este año en la serie internacional va a ser sobre los códigos culturales, Correcto. que es bien interesante, porque hay muchas diferencias en ese sentido. Y hay que conocerlos. Pero bien, es claro que la atención es lo que hacemos con las personas en términos de lo que de la actitud que yo tengo para ayudarlo. Es decir, pero como vos decías, eso de ser atento no es mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No, eso no es ser atento. Nosotros tenemos unas variables para el tema de evaluación de la atención al cliente. Y una de las primeras es demostrar interés por el cliente. ¿Y qué es demostrar interés? Hombre, mirarlo, pararle lo que nosotros llamamos pararle bolas, ¿cierto? Es, hombre, que el cliente llegó y ya supo que yo como vendedor lo miré. Yo puedo estar ocupado. Señor, buenas tardes, ya lo voy a atender. Eso es demostrar interés. ¿Sí? Pero y cuando vos estás preparando a una persona para ventas, por ejemplo, y le estás hablando sobre la atención, y te das cuenta que la persona tiene un temperamento que no responde a lo que debería ser, ¿vos crees que esa persona sí se puede volver atenta? Ahí voy, porque el otro tema es la disposición. Claro. Y ese es el que más recuerdan los clientes. Quiere decir, el cliente dice, yo no me acuerdo qué me dijo, por la cara que puso. ¿Sí? Esa es disposición, la disposición se mira es en el cuerpo, en la cara que puso, en la forma en la que dice las cosas. Esa parte es esencial para la recordación en el proceso de atención. Ahora bien,
Entonces decíamos en la primera reunión, un buen vendedor son 3 cosas: la selección, el entrenamiento y la gestión. Una persona puede desarrollar competencias, quiere decir una persona es huraña en el trato, es mal geniada, ¿sí? Se podrá volver Buen genio. buen genio. No, pero sí lo puede manejar. No es responsabilidad mía, No, y es una- responsabilidad de la persona. Un mal genio, hasta donde tengo entendido, no se puede volver buen genio. Se puede manejar, se puede controlar, pero no se va a volver buen genio. Pero de Es todas como formas, el extrovertido del introvertido. El introvertido no se va a volver extrovertido. Entonces- Puede manejar su introversión, pero no va a Exacto. volverse extrovertido. entonces me decía mi hermano que trabaja en ventas hace muchos años, me decía, ¿cuánto tiempo tiene usted para esperar a que el Señor desarrolle la competencia? Porque la puede desarrollar, depende de él. Es decir, uno puede cambiar cosas de la personalidad de uno. Claro. Yo quiero dejar de ser huraño, yo voy a empezar a ser buena gente, me voy a reír, ¿cierto? ¿Cuánto me demore? ¿Sí? Pero ¿cuánto estoy dispuesto yo como empleador a esperar a que este señor cambie eso y no me espante los clientes? ¿Sí? Esa es pues una variable en Mientras términos de arriesgo se te van selección. todos, pero ¿Qué hay? mientras arriesgo se te van todos. Ah, sí, sí, sí. Álvaro, vea, tristemente se nos acabó el tiempo, hombre, porque es que uno puede seguir hablando de esto. Y te voy a hacer una última pregunta ya porque se nos acabó y ya me hicieron la seña de que nos acabó el tiempo. ¿Cuánto ha cambiado el proceso de venta en los últimos 40 años? ¿Dio un viraje de 180 grados o cómo, no es completamente distinto? A mí me parece que la evolución del consumidor ha sido supremamente grande, pero la evolución del vendedor es una cosa muy lenta. Ok, entonces se puede mover, entonces hay que mover. Se nos acabó el tiempo en esta oportunidad. Queremos recordarles que estuvimos grabando en los estudios del Centro Multimedial de la Universidad de AFIT y que pues los invitamos a que estén con nosotros pendientes con todos los demás programas que tenemos para ustedes. Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes Carlos, a igualmente ustedes. y muy buenas noches.